Hoy hablaremos sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo de la informática orientado en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento, la percepción y la resolución de problemas. En resumen, la inteligencia artificial busca que las máquinas imiten las capacidades cognitivas de los seres humanos. Si bien los beneficios de esta tecnología son muchos y muy variados, su uso también conlleva múltiples cambios e incluso riesgos en distintos ámbitos como el económico, el laboral, la seguridad y la manipulación de información y generación de información falsa. Pero esta tecnología es una realidad y es parte de nuestra vida cotidiana. Es por ello que es necesario aprender a conocerla y utilizarla de la manera correcta. Y para conocer más sobre este tema, nos acompaña el ingeniero Juan Manuel Fernández Calvo, ingeniero en computación, graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con más de 17 años de experiencia liderando la transformación digital en Latinoamérica y Estados Unidos. Juan Manuel, bienvenido a Conciencia. Un gusto tenerlo por primera vez, ojalá que no sea la última, para hablar de un tema fascinante, importante y de serias implicaciones, inteligencia artificial. Sea muy bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación y la verdad que, como dices, que no sea la última y aquí vamos a poder colaborar un poquito. Muchísimas gracias por su buena disposición. Antecedentes de la inteligencia artificial. Coméntenos una breve historia de cómo surge. Cuando usted me comentaba ahora que desde los 50 se está pensando en esto, claro. Háganos esos comentarios muy pertinentes con respecto a la parte histórica. Bueno, primero que todo, definamos qué es realmente la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es una rama de la informática como tal, donde se le da a los programas o a máquinas destrezas de inteligencia humana, como cuáles: razonamiento, inclusive poder aprender lenguajes, entender patrones, cosas que el ser humano pues ya viene dentro de su naturaleza y se plantea que las máquinas puedan tener esas características. Quizás algo muy interesante, como decís, que en los años 50, si vemos un poco la historia, en 1943 es donde nace el primer indicio con respecto a la inteligencia artificial, donde se crea un modelo matemático para lo que es el tema de la parte neurológica de la biología. Hacen todo un estudio donde se tienen el concepto ya de introducir la parte humana dentro del concepto de un modelo matemático. Pero no es hasta el año 50, como mencionabas, que lanzan un artículo en varios medios donde se plantea la pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? Y surge ya una discusión importante que hasta en el año 56, ya en la conferencia de Dartmouth, eso en el MIT, ahí es donde nace, y podemos decir que ese es la ficha de nacimiento, o por decirlo así, la cédula donde nace este concepto de inteligencia artificial, donde ahí se plantea por varios consultores a decir, ok, ¿qué pasaría si nosotros creamos una tecnología para poder darle destrezas humanas que puedan razonar, que puedan inclusive llevar patrones y resolver problemas, que hoy por hoy, en ese momento, se está dando solamente para los humanos? Ahí es donde nace, en 1956, oficialmente, el concepto de inteligencia artificial, y a partir de ahí es donde empiezan los diferentes estudios como tal. Un sistema de inteligencia artificial, Juan Manuel, ¿puede cometer daños? ¿Puede cometer errores? Bueno, es una excelente pregunta, porque lo primero que tenemos que entender, y parte de lo que explicaba anteriormente, fue concebido
el tema de la tecnología por humanos. Los humanos cometemos errores y algo muy importante es que los humanos necesitamos cometer errores para aprender y ser mejores. La tecnología es igual. Sí ha cometido errores, se han diseñado, y voy a poner dos ejemplos. En el año 2018, Amazon sacó un producto interno para lo que era reclutamiento de personal. ¿Qué fue lo que pasó con este modelo de inteligencia artificial? Lo que pasó fue que hacía una discriminación de las mujeres candidatas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se basa en datos históricos. Nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial son modelos que se entrenan para poder cumplir una función. Y ese modelo fue entrenado con datos donde principalmente estaban hombres como candidatos. Entonces discriminaba a las mujeres de forma deliberado, para ponerlo en esos términos, porque al final el algoritmo con el cual fue concebido la inteligencia artificial no tenía todos los datos completos. Voy a poner otro ejemplo en la salud. IBM lanza en los años 2015 o por ahí, lanza un producto que se llama IBM Watson, que IBM Watson lo que me ayudaba era poder diagnosticar enfermedades, pero también hacer recomendaciones de tratamientos de enfermedades. Una de esas era el cáncer como tal, o es el cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Que el diario Guardián lanza una crítica muy profunda de esta tecnología, donde estaba haciendo diagnósticos completamente erróneos. Y lo peor de todo, estaba dando tratamientos que impactaban a la humanidad. Entonces ahí es donde se nota que definitivamente la tecnología también puede equivocarse. Estoy seguro que estos dos ejemplos, estas dos empresas han mejorado sus algoritmos porque han aprendido sus errores. Pero ¿dónde está realmente el problema? ¿Y quiénes son quizás los culpables si quisiéramos buscar? Los responsables. Los responsables. Bueno, existen varios personajes responsables dentro de este concepto. Por ejemplo, aquellos ingenieros que diseñaron esta tecnología sin tener todos los casos de uso completos. Exacto. Para poder decir, por ejemplo, en el caso de Amazon, no discriminar a las candidatas mujeres. Exacto. Y también existe responsabilidad de las empresas que quieren por su premura salir al mercado sin tener todos los casos de uso para poder decir, certifico que esto va a funcionar. Exacto. Entonces existen varios culpables o responsables en esta Perfecto. Vamos a hacer una primera pausa. Estamos conversando con el ingeniero Juan Manuel Fernández Calvo, ingeniero informático graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Conversamos con él sobre inteligencia artificial. Ya regresamos. El término inteligencia artificial fue concebido por John McCarthy en 1956 durante una conferencia sobre este mismo tema. Juan Manuel, ¿cómo podemos garantizar que el sistema de inteligencia artificial se utilice para el bien común y no con fines dañinos? Hay un tema muy interesante con respecto a esto porque hay iniciativas, por ejemplo en la Unión Europea, que han creado un reglamento de inteligencia artificial, un reglamento, un marco legal, un marco de uso, un marco de gobernanza que da lineamientos dónde debería ser usado y para qué debería ser usado la tecnología. Pero si lo vemos desde otra óptica, y voy a poner un ejemplo de los fabricantes de automóviles. Los fabricantes de automóviles, ellos construyen esos automóviles
con el fin de que un ser humano pueda trasladarse de un punto A un punto B. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como seres humanos cometemos imprudencias y provocamos accidentes. Los fabricantes de automóviles nunca pensaron en que iban a construir automóviles que hicieran daño con accidentes de tránsito. Es lo mismo que la tecnología. Si la tecnología es mal utilizada, en este caso la inteligencia artificial, por más regulaciones que exista, siempre va a haber un tema de ética, un tema de valores que tenemos que empezar a formar desde pequeños, desde la educación en nuestras casas y la educación en las escuelas, colegios y universidades, donde tenemos que hacer conciencia que realmente el uso de la tecnología es pensando en un bien común en la sociedad, y no tanto en que yo pueda utilizar esta tecnología para mis beneficios o hacer daño a otra persona. ¿Y es de acatamiento obligatorio esas regulaciones europeas? Por ejemplo, en nuestro país, Claro. ¿se aplican? Vamos a ver, los fabricantes de lo que son las inteligencias artificiales que existen hoy en el mercado, que hay muchas, tanto en Norteamérica como en Asia, utilizan ese estándar para poder tener una guía. Pero más que todo es decir que la inteligencia, volvemos al caso, el ejemplo de los automóviles cumplen estándares de fabricación. Pero ya lo que es el uso particular es algo muy difícil de regular. De hecho, en el área legal existen áreas grises hoy por hoy para saber quién es culpable en el mal uso de una tecnología como inteligencia artificial. No se sabe si fue el fabricante, fue el que utilizó la tecnología. Entonces todavía existe un campo para explorar y desarrollar en esta línea de regulación. Me tocó ver hace aproximadamente 2 años en un país del primer mundo un vehículo Uber sin chofer. Claro. Yo no me monto en ese vehículo, Juanma. ¿Qué me diría usted? ¿Es totalmente confiable? Vamos a ver. Cada vez, y ponemos el ejemplo de lo que conversamos anteriormente, que la inteligencia artificial o las tecnologías van a aprender de los errores que se va alimentando. Todos los datos que van recopilando, él mismo va generando nuevos patrones para poder ser mejor. En el caso del ejemplo que pones con el tema de automóviles autónomos, definitivamente ellos van a tener una serie de cámaras, sensores, razonamiento de qué vía puede tomar, o si hay un objeto que se va a acercar, si tiene que frenar. Por supuesto lo va a hacer, porque esa tecnología va a estar capacitada para poder hacerlo. Es más, si vemos cómo hacer la evolución en los siguientes años, se espera que eso que quizás viviste en una ciudad de primer mundo, lleno de tecnología, esté propagado en otras ciudades que obviamente tienen carencia de esas inversiones. Se espera que para el 2028 lo que es el transporte comercial, hablemos de las empresas que distribuyen productos, va a ser de forma autónoma, igual que el transporte público. Que estoy seguro que el transporte público lo viviste en estas ciudades donde ya existe una autonomía, donde simplemente lo lleva de un punto a otro y saben que las rutas son seguras como tal. Nunca podemos tener certeza de que no van a haber errores o problemas, pero quizás las probabilidades van a ser menores. Que el ser humano. Que el ser humano, por supuesto. Uno de los temas sensibles con respecto a inteligencia artificial está relacionado con empleo. Claro. ¿Generará más empleos o todo lo contrario? Bueno, es muy interesante y quiero utilizar una frase, porque me encantó esta frase, donde dice que la inteligencia artificial no va a tomar empleos. ¿Qué es lo que viene a hacer la inteligencia artificial? Va a acelerar los cambios estructurales de la economía. Y es aquí donde la sociedad es que tiene que tomar conciencia de cómo va a educar, cómo va a regular y cómo va a hacer inversiones en diferentes industrias para el bien común
o bien para dividirnos. Pero realmente la inteligencia artificial no viene a eliminar o decir que va a sustituir trabajos como tal. Ahora, no significa, y volvemos al ejemplo de lo que pasó en siglos atrás con la era industrial, donde habían trabajos manuales que sí hubo máquinas que me pudieron ayudar a acelerar lo que es la producción en ese momento. Eso va a pasar ahorita. Hay trabajos que son muy repetitivos, trabajos o tareas que pueden ser automatizables por medio de este tipo de tecnologías. ¿Qué es lo que pasa? Que la sociedad tiene que preparar a la comunidad para que esa persona que tenía destrezas de hacer esas tareas repetitivas pueda hacer otras cosas que agreguen valor dentro de esa cadena como tal. Pero no podemos señalar que la inteligencia artificial viene con ese propósito de eliminar trabajos como tal. Pero uno llama a un call center y habla con una máquina. Juan Manuel, ya la persona que estaba esperando que entrara la llamada de uno, ya no está. Claro, claro. Al final, probablemente, ¿verdad? Después de un proceso largo, probablemente ya un agente recibe la llamada de uno, ¿verdad? Entonces ahí hubo una sustitución de seres humanos en forma importante. Vea qué interesante y qué bueno que me preguntas y me pones este caso de los call centers. Justamente nosotros, como empresa, hemos estado trabajando en los últimos 3, 4 años en diferentes iniciativas. De hecho, una iniciativa que estuvimos tratando de trabajar con la Universidad de Costa Rica fue cómo quitar el miedo del tema de la inteligencia artificial a través de las retahilas o los dichos o estos enfrentamientos de dichos guanacastecos, utilizando la tecnología, en este caso de inteligencia artificial. Nosotros hoy hemos lanzado productos de asistencia con inteligencia artificial para los call centers, porque aquí hay un fenómeno. Sí, permítame hacer una pausa y lo desarrollamos mejor en el siguiente segmento. Claro, no hay problema. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Conversamos con el ingeniero Juan Manuel Fernández Calvo, graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Los chatbots o asistentes virtuales están mejorando constantemente su capacidad para simular conversaciones humanas realistas y ofrecer respuestas más naturales y contextuales. Juan Manuel, tuve que interrumpirlo porque teníamos que hacer la pausa. Retomemos el tema de empleo, inteligencia artificial. ¿Sustituye realmente al ser humano? Claro. Algo como que comentaba anteriormente con respecto a los call centers. Es dado hoy por hoy que tú llamas a un call center y te contesta un robot o una máquina que lleva la gestión de esa conversación. Normalmente pasa que existe una barrera, una resistencia, nosotros como humanos, de interactuar con la tecnología de inteligencia artificial. Es por eso que inclusive nosotros en nuestra compañía, más bien lo que hemos construido es asistentes de inteligencia artificial para los operadores para que hagan su trabajo, hagan mejor su trabajo. Hagan, por ejemplo, si tienen su meta de vender, van a vender mejor, o si van a asistir, van a asistir. La visión de los fabricantes con respecto a inteligencia artificial es que en esta era en que estamos viviendo es un copiloto del ser humano. Entonces, creo que sería muy temprano para decir que van a eliminarse los trabajos, sino más bien cómo esta tecnología está apoyando a los humanos a hacer mejores sus trabajos. Claro. ¿Cómo lograr que inteligencia artificial llegue a ser justa y equitativa? Volvemos a los principios y por el cual la Unión Europea ha creado esta regulación, donde existe marcos legales y de gobernanza, pero cuando hablamos de justa y equitativa, volvemos al principio de los valores que nosotros como sociedad tenemos que tener. Y aquí vemos, por ejemplo, y vengo del mundo informático y veo que a nivel país,
estos gobiernos no han logrado hacer conciencia de todo lo que es el uso de la tecnología, cómo deberíamos utilizarla, cómo deberíamos aprovecharla, sino simplemente está dejando que la misma sociedad tome sus propios caminos con el uso de esta tecnología. Entonces, creo que hay trabajo por hacer en ese campo, desde la parte educativa, desde la parte de gobernabilidad, para poder lograr que el uso sea de una forma equitativa. Estamos hablando que el acceso, por ejemplo, el Internet ya ha avanzado en todos los campos de la sociedad, pero porque todos tenemos un teléfono casi móvil, pero no significa de que el uso de ese teléfono móvil se esté haciendo correctamente. Entonces hay trabajo por hacer en esa línea. ¿Superará la inteligencia artificial la inteligencia humana? Es interesante. De hecho, traigo unos datos que me gustaría explicar, porque realmente la inteligencia artificial me va a permitir hacer muchas cosas, pero todavía hay campos que definitivamente la inteligencia artificial no va a poder sobrepasar al humano. Por ejemplo, el razonamiento casual. La inteligencia artificial hace correlaciones de la información, correlaciona un tema con otro, pero no hace el efecto humano, que es el causa y efecto. Eso no lo puede hacer. O por ejemplo, hablemos de la autoconciencia. La autoconciencia, la inteligencia artificial no tiene conciencia por sí sola. O también hablamos de la parte de empatía. Y ahí viene tu experiencia cuando hablabas del tema del call center. Quizás no tuviste esa empatía con la máquina que te estaba hablando, porque realmente esa máquina o esa inteligencia no fue entrenada con un parámetro o patrones de empatía. Entonces, cuando nosotros encontramos, por ahora con esta tecnología de inteligencia artificial, y uno cree que sí tiene empatía, de hecho uno cree que se está sonrojando del otro lado, en realidad es que fue entrenada con esa empatía, pero no es que nace con empatía. Y eso es algo muy diferente con respecto al ser humano. Ahora, sí habrán campos que definitivamente va a superarlo. Y es aquí donde se introduce el concepto de la tecnología cuántica. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y aquí para hacer una analogía. Hoy por hoy, para que la inteligencia artificial tenga más capacidad, significa que va a tener más cómputo, más procesamiento. Se necesitan muchos servidores. Y con la tecnología cuántica, lo que se logra es tener, por ejemplo, el Estadio Nacional lleno de servidores, que vamos a tener un consumo energético impactante en todo el cambio climático. Se está utilizando ahora el tema de la tecnología cuántica, donde todo ese procesamiento del Estadio Nacional de servidores va a alcanzar en la palma de la mano. Entonces, ahí estamos hablando que si tenemos muchas manos en el Estadio Nacional, vamos a tener más procesamiento. Claro. Entonces, ahí viene un reto muy importante. ¿Qué viene? Futuro cercano a la inteligencia artificial, Juan Manuel. El futuro cercano, con la combinación de la tecnología cuántica más inteligencia artificial, lo que viene y que puede impactar mucho es que la inteligencia artificial va a tener la capacidad de crear nuevas inteligencias artificiales, ya no el ser humano. Entonces, ahí viene un cambio radical. Por ejemplo, nosotros en nuestra empresa estamos construyendo agentes fiscales con todo el cambio del Ministerio de Hacienda, de la norma. Ese agente fiscal va a tener funciones en las cuales nosotros entrenamos. Pero ¿qué pasaría si el mismo agente dice, mira, yo necesito un agente contable? Y él lo construye porque él tiene la necesidad de poder solventarla por medio de otro agente. Y eso es lo que va a pasar en un mediano y corto plazo. Pero lo más impactante que se espera, inclusive para los años 40, tampoco estamos muy lejos de eso, estamos hablando de que lo que se busca es que la inteligencia artificial sea parte de la vida cotidiana. Y ahí sí rompe todos los paradigmas. Eso quiere decir que desde la cocina,
Desde cualquier cosa que hagamos en nuestro día a día, va a estar inmerso la inteligencia artificial. Interesantísimo. Muchísimas gracias. Muy interesante, Juan Manuel. No descarto que más adelante lo volvamos a invitar para hacer un capítulo exclusivamente de beneficios que recibimos de la inteligencia artificial. Claro, con gusto. Más bien, muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí para servirles. Muy amable, muchas gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, soy Catalina Lao y les doy la bienvenida a Conceptos, el espacio donde definimos algunos de los términos que se usaron en el programa y los ponemos en contexto. Por ejemplo, hoy se usó esta palabra. Marcos legales y de gobernanza, pero cuando hablamos de... La gobernanza se refiere a la forma en que se toman decisiones y se administran los asuntos públicos, tanto a nivel gubernamental como en organizaciones privadas o redes. Este concepto es utilizado cuando el investigador nos habla sobre los principios para regular el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. Un aspecto que resalta es la importancia del sistema de valores que como seres humanos tenemos para convivir en sociedad y cómo estos influyen en el uso que hacemos de la tecnología. Pero también se utilizó el siguiente término, donde se introduce el concepto de la tecnología cuántica, porque ¿qué es lo que pasa? La tecnología cuántica se refiere a la tecnología que se basa en los principios de la mecánica cuántica para funcionar, es decir, las que estudian el comportamiento de la materia y la energía a escalas de átomos y moléculas. Esta definición puede resultar un poco confusa, pero ¿qué pensaría si le dijera que su teléfono inteligente es un tipo de tecnología cuántica? Sí, sus semiconductores utilizan la física cuántica para funcionar, ya que este tipo de tecnología permite procesar gran cantidad de datos en un menor espacio y con un consumo energético mucho más bajo. Esto fue Conceptos. Recuerde que puede seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube para conocer más sobre nuestros temas de investigación. Les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Hasta la próxima.